Hemos titulado el mensaje de esta mañana El enigma de Sansón. Y la razón por la que titulamos el mensaje El enigma de Sansón es que los eventos, como ustedes pudieron leer esta mañana, que resultan en el enigma son determinantes en todo el relato. Inclusive, mis amados hermanos, el pasaje está lleno de secretos y de revelaciones para nosotros que estamos hoy escuchando y leyendo el mensaje, pero que era un enigma, gracias hermano, para todos aquellos envueltos en este evento. Este pasaje, hermanos, nos va a mostrar cómo la vocación de Sansón como juez fue afectada por su pasión desmedida por el placer personal e inclusive la ira. Pero también nos revela el enigma del precioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en el que el fuerte provee alimento y en el cual encontramos dulzura. Hermanos, un enigma es una frase, un enunciado, un dicho que tiene un significado oculto o que pudiera estar encubierto, que una persona propone a alguien para que lo descifre. ¿Con qué sentido? Para que le dé una solución. Y la razón por la que se hace o se hacen los acertijos o enigmas es con el propósito de entretener, principalmente en el antiguo mundo, pero hoy también. A algunos les gustan todavía hoy las adivinanzas, ¿cierto? Además de eso, un enigma también puede ser una realidad, suceso o un comportamiento que no se alcanza a entender o a comprender y que difícilmente puede interpretarse. Menciono esta segunda acotación porque el juez Sansón, el salvador de los israelitas, en sí mismo es un enigma también. Porque hoy vamos a ver comportamientos que son difíciles de comprender. Más aún si lo vemos a la luz de su vocación. Recuerdan, hermanos, la última vez que estuvimos hablando en el libro de Jueces, mencioné de que si queremos poder entender al juez Sansón como hombre, tenemos que verlo a la luz de su vocación y a la luz de su llamamiento como nazareo. Su vocación, hermanos y hermanas, era la de Salvador, y era un Salvador que debía vivir como un nazareo. Acompáñenme al capítulo 13 de Jueces, brevemente. ¿Recuerdan las instrucciones que recibió la madre de Sansón? Versículo 4. Jueces 13:4. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. ¿Ok? Iba a nacer un Salvador que debía ser nazareo. Y hermanos, con semejante anuncio sobrenatural de la venida de este Salvador, ciertamente usted y yo estaríamos esperando un héroe como nunca antes lo habíamos visto.
Probablemente usted y yo estuviéramos pensando, olvídate de Otoniel, olvídate de Ehud, olvídate de Gedeón, olvídate de Jefté. Ahora sí viene el que es. Un ángel lo anunció. Una señora estéril va a ser madre. Este tiene que ser el verdadero. Este tiene que ser el mejor juez que mis ojos hayan visto. Este sí nos va a librar de la opresión y va a reformar espiritualmente a nuestro pueblo. No obstante, mis amados hermanos, nos vamos a dar cuenta de que una de las cosas que distinguen a Sansón es el poco apego a sus votos. Sus votos como nazareo no son tenidos en alta estima. Inclusive, en el capítulo 16, navaja pasará sobre su cabeza. Realmente, si ponemos atención, mis amados hermanos, Sansón puede ser un ejemplo invertido. No como cuando estábamos jóvenes en escuela dominical y nos decía, tienes que ser fuerte como Sansón para vencer tus problemas. Más bien, al leer con profundidad el capítulo 14, la conclusión que arribamos es la opuesta. Evita comportarte como Sansón. Es nuestra oración que podamos obtener algunas lecciones de cómo debemos vivir el cristianismo o cómo no debemos vivir el cristianismo, y que también podamos observar la gloria de nuestro Señor Jesucristo en la salvación. Y rogamos que nuestros labios total y absolutamente falibles no sean impedimento para la santísima e infalible palabra de Dios en Cristo Jesús. Amén. 3 puntos quiero que vean hoy, mis amados hermanos. El primero es un problema de la vista. Un problema de la vista. Lo vamos a estar cubriendo entre los versos 1 al 4. Luego quiero que observen conmigo un evento que plantea un enigma. Es el segundo punto que quiero que observen. Un evento que plantea un enigma. Y es la porción más gruesa de nuestro relato, versos del 5 al 18. Y finalmente, como tercer punto, juicio e ira. Juicio e ira en los versículos del 19 al 20. Y sin más preámbulo, hermanos, vamos a ir al primer punto. Un problema de la vista. Y hermanos, la razón por la que hablamos de un problema de vista, un problema de visión, es porque todo lo que vamos a observar a lo largo de este capítulo tiene su origen en algo que Sansón vio. Y esa es la palabra clave en los primeros 3 versículos de nuestro texto. Versículo 1, vio en Timnat. Versículo 2, yo he visto en Timnat. Versículo 3, porque ella me agrada. Y en ese versículo 3, hermanos, ese ella me agrada, el hebreo literalmente dice, ella es agradable a mis ojos, o ella es correcta o lo verdadero para mis ojos. ¿Sí? De modo que lo que él vio en Timnat es fundamental al resto del relato y fundamental para nosotros también hoy. Otra cosa que hace es mostrarnos inmediatamente el corazón de Sansón. ¿Sí?
Ahora, hermanos, antes de enfocarnos en qué es lo que vio, quiero que noten conmigo la primera palabra del verso 1 y la segunda palabra del verso 2. La primera palabra del verso 1 es descendió. Y la segunda palabra del verso 2 es subió. Y hermanos, ese subir y bajar que vamos a ver aquí no es coincidencia y mucho menos casualidad. Nos muestra por lo menos dos cosas: que la palabra de Dios es real y que se cumple. ¿Ok? ¿Recuerdan cuando iniciamos nuestra travesía en el libro de Jueces, por allá en el capítulo 1, cuando luego de la muerte de Josué, todos los israelitas iban a una diciendo: vamos a conquistar la tierra en el nombre del Señor? Y arrancaron cada tribu echando de las diferentes regiones a los diferentes pueblos que estaban en Canaán. En el caso particular de la tribu de Judá, que es la que está más afectada en el relato de aquí, recordaremos en el versículo 18 del capítulo 1 que el pueblo fue capaz de echar a los habitantes de las tierras altas, pero los de las tierras bajas no. ¿Lo recuerdan? Y no los echaron por temor al equipo o al armamento que tenían los de las tierras bajas. Y a raíz de eso, se quedaron con esa gente ahí. Y Dios dijo: esa misma gente van a ser tu opresión. Y efectivamente lo fueron. Efectivamente lo fueron. Los filisteos terminaron, hermanos, ocupando una vasta región de la llanura de la región de lo que hoy es Palestina, que por derecho le correspondía a la tribu de Judá. Así que había que bajar. Al bajar nos topábamos con la opresión filistea. Eso es lo que significa el descender. Ese descender nos recuerda que por no obedecer a Dios estaban sufriendo las consecuencias. ¿Cuál es el segundo recordatorio, mis amados hermanos? ¿Recuerdan lo que les dije de la opresión de los filisteos? ¿Cuál era la diferencia de la opresión o la opresión de los filisteos en esta ocasión? La diferencia era que nadie clamó. El pueblo no clamó en dolor, sino que estaban total y absolutamente acostumbrados y abrazando inclusive la opresión filistea. Nos dice el texto que Sansón descendió a Timná. ¿Ok? Y si usted leía el capítulo 13, específicamente el versículo 25, le voy a pedir que lo lea conmigo. El versículo 25 dice, del capítulo 13, el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. ¿Recuerdan? El niño comenzó a crecer y el Espíritu se estaba comenzando a manifestar, y probablemente usted y yo ya estábamos diciendo: cuando ese hombre baje a Timná, ahora sí se va a formar. Eso es lo que pensé yo cuando comenzábamos a leer: descendió Sansón a Timná. Pero inmediatamente nos vamos a dar cuenta que Sansón no descendió a hacer lo que usted y yo estábamos esperando que hiciera. De hecho, la Biblia no nos dice qué fue a hacer en Timná, pero hermanos, sabemos que no fue lo que esperábamos. Cuando los demás jueces llamados por Dios entraron en acción, todo el mundo sabía lo que venía. Cuando Gedeón sonó el cuerno, todo el mundo sabía lo que venía. Pero cuando Sansón descendió a Timná, no sabe qué es lo que venía.
Nadie sabe. ¿Ok? De modo que la pregunta es, ¿qué fue lo que vio Sansón? ¿Qué fue? Versículo 1 nos lo dice rápidamente el autor. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat, ¿a quién? A una mujer de las hijas de los filisteos. Y volvió a subir. ¿Lo ven ahí? Ese es el juego. Después que bajó, vio a una mujer de los filisteos y volvió a subir. ¿Ok? Versículo 2. Y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, y ahí está la palabra de nuevo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, y os ruego que me la toméis por mujer. ¿Qué fue lo que vio Sansón en Timnat? Una mujer filistea. La vio y quedó prendada de ella. La vio de una manera tal que probablemente podamos recordar la manera en que Lot vio Sodoma y Gomorra, la manera en la que David vio a Betsabé. La vio con deseo, la vio con atracción, y de inmediato, hermanos, se nos muestra cómo esa vocación de Sansón es inmediatamente afectada por sus pasiones personales. Y hermanos, somos recordados y advertidos, mejor dicho, de la misma manera que nuestra manera de ver la vida y algunos de nuestros deseos pueden ser mundanos y no santos. Acompáñenme a 1 de Juan, capítulo 2. Y vamos a leer desde el verso 15, mis amados hermanos. Dice el apóstol Juan: no améis al mundo ni las cosas que están donde, hermanos, en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué es lo que dice ahí? El amor del Padre no está en él. Hermano, alguna pausa ahí. ¿Se refiere a eso que usted no puede amar un dulce atardecer? ¿Que usted no puede apreciar un precioso amanecer? ¿Se refiere a que usted no puede disfrutar de las maravillosas costas de Colón? No. Está hablando del sistema caído en este mundo que va en oposición a la palabra de Dios. Por eso dice el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, y aquí sigue explicando, ¿qué cosa? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene de quién, hermanos, sino que viene del mundo. Versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo que nos está recordando este evento, hermanos y hermanas, es que si lo que veo, si lo que me gusta, si lo que deseo me pone en dirección contraria a la voluntad santa y revelada de Dios, por más que me guste, no proviene de Dios. Por eso, Job hizo pacto con sus ojos en Proverbios 31:1, de no mirar vírgenes. Por esa razón, hermanos, deberíamos orar todos como el salmista, y creo que es la mejor exhortación que podemos ver al inicio. Salmo 119, versículo 37. Esa debe ser nuestra oración, hermanos. Aparta mis ojos que no vean, ¿qué cosa?
la vanidad. Por el contrario, Padre, avívame en tu camino por su santa palabra. El problema no es que le gustara una mujer a Sansón. Lo normal es que le gusten las mujeres a Sansón. Lo anormal es lo que está pasando ahora. El problema no era que le gustara una mujer. El problema es que le gustó una mujer filistea. Sansón ve a una mujer filistea y le pide a sus padres, nada más por haberlo visto una vez: esa es la mujer de mis sueños, arreglen la boda ya. ¿Ok? Y hermanos, los padres de Sansón, como buenos padres piadosos, ya les dije que había que darle una medalla tanto a Manoa y a su esposa la última vez que hablamos. Ellos reaccionan inmediatamente. Lea conmigo el versículo 3 de nuestro texto, Jueces 14:3. Y su padre y su madre le dijeron: hey, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo. Traducción para nosotros en el 2021. No hay una hermana en la iglesia y en todo el cristianismo para que vayas tú a tomar una mujer de los filisteos incircuncisos. Porque eso es lo que dicen algunos y algunas. En la iglesia no hay ni una. Todas tan feas, Señor. O todos tan feos. Eso es lo que dicen algunas hermanas. Pero la respuesta no debe ser: ay, qué lástima, en la iglesia no hay. Busca en el mundo. La pregunta es: ¿no hay entre todos los cristianos de Panamá uno que no te guste? ¿Una que no te guste? ¿Tienes que ir a buscar un filisteo incircunciso? Esa fue la respuesta de los padres. No hay entre los danitas y en todo Israel alguien que te guste. Todas las mujeres israelitas son feas. Y hermanos, vemos inmediatamente el problema del yugo desigual. Hermanos, nunca olvidemos, la circuncisión era la señal del pacto abrahámico. Esa era la señal de que se pertenecía al pueblo de Dios, de que eran un pueblo separado, un pueblo consagrado, un pueblo santo. Y Dios había prohibido la unión con las cananeas. Y hermano, permítame decirle, Dios no prohibió la unión por capricho y tampoco por racismo, como a algunos les gusta decir, en algunos casos. Eso no es la razón. Dios no actúa pecaminosamente, número uno, y número dos, Dios no actúa caprichosamente tampoco. Dios dice por qué. Vamos a la Biblia, por ejemplo. Note Éxodo 34. Éxodo 34. Desde el verso 12, Dios les dice que se cuiden de hacer alianza por los cananeos. ¿Ok? Pero mi énfasis lo quiero hacer en el verso 15. ¿Qué dice el verso 15? Por tanto, no harás alianza, ¿con quiénes? Con los moradores de aquella tierra. ¿Por qué? Porque ellos son negros y ustedes son blancos. Porque ustedes son bonitos y ellos son feos. No, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Versículo 16, note todavía más específico el Señor. Tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también tus hijos en pos de los dioses de ellas. ¿Quieren un pasaje más específico, hermanos? Deuteronomio capítulo 7.
versículo 2. Y Jehová, tu Dios, las haya entregado delante de ti, las naciones a las que iban a entrar, y las haya derrotado, ¿las destruirás parcialmente? ¿Ok? Ven ahí que los israelitas no las destruyeron del todo, pero no solamente las destruirás del todo, no harás con ellas, ¿qué cosa, hermanos? Ni tendrás de ellas misericordia. 3. Y no emparentarás con, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Más claro que eso no puede estar, hermano. Hermanos, debido a la claridad del mandamiento de Dios, era considerado una abominación unirse fuera de la comunidad del pacto. Sí, hermano, lo dije, abominación. ¿Sabe por qué estoy usando la palabra abominación? Porque la Biblia utiliza la palabra abominación. Génesis capítulo 34, versículo 14. Escuchen las palabras de los hermanos, los patriarcas, los hermanos de Dina, cuando se enteraron que un incircunciso se quería casar con su hermana. Así como deberíamos estar todos los hermanos, de hecho. No tendríamos que hacer todo lo que ellos hicieron, pero esa tendría que ser la actitud de todos los hermanos. Génesis 34, 14 dice: y les dijeron, acuérdense que este joven fue con su padre a hacer todo el trámite, yo quiero a Dina, después que la había perjudicado, desde luego, ¿no? Versículo 14, y les dijeron, no podemos hacer esto. ¿Qué cosa, hermanos? De dar a nuestra hermana a hombre incircunciso. ¿Por qué? ¿Ven? No lo dijo el hermano Eugene, lo dice la Biblia. Los hermanos de Dina estaban claros, unirse fuera de la comunidad del pacto era una abominación. Y ahora vemos que el juez de Israel, el nazareo, lo primero que quiere hacer es violar el pacto. Así comenzó nuestro héroe la acción. ¿Lo ven ahí, hermanos? Pero ¿saben qué más? El problema que tenemos hoy es el mismo problema que tiene Sansón. Nosotros, quienes hemos sido también consagrados para Dios y separados para Dios, decidimos, olvídate de eso, porque ella o él está bien para mí, o eso que yo quiero está bien para mí, no importa lo que Dios haya dicho. El problema es que ya no lo vemos como abominación, sino lo vemos como algo normal. Eso pasa en todos lados, eso es normal. Ya los pastores ni se escandalizan cuando alguien le dice, mire, yo quiero casarme con este satánico. Oh, vaya, hija, Dios te bendiga. He escuchado a algunos decir, oh, no te preocupes, cásate con ella y tú lo vas a convertir. Mentira del diablo. Tú no conviertes a nadie. ¿Por qué no simple y sencillamente, como cantamos hoy, confiar y obedecer? ¿Saben por qué? Porque somos igual que Sansón. Y vivimos igual que en el tiempo de los jueces. No había rey en Israel, así que cada quien hacía ¿qué cosa? Lo que le daba la gana. Gracias por esa traída a nuestro contexto cultural. Literalmente significa eso. Sansón sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero sus palabras fueron, ella está bien para mí. Punto. Y quiero que noten algo importante, hermanos.
Era el que le está dando órdenes a sus padres. Ojo con eso. Vamos a hablar de eso en un momento. Escuchen las palabras del teólogo puritano Matthew Henry. El que se guía solo por lo que ve al elegir esposa y es dirigido por su fantasía caprichosa, después tendrá que agradecerse solo a él mismo si se encuentra con una filistea en sus brazos. Si hacemos lo que nos da la gana, no nos sorprendamos que amanezcamos arropados con un filisteo. Otra cosa a notar aquí, hermanos, es la obediencia a padres y madres imperfectos. Y permítame dirigirme específicamente a los más jóvenes aquí. ¿Sí? Quiero que noten algo. Sansón no era un niño de 10 ni de 15 años. Sansón era un hombre adulto. Estaba en edad de matrimonio. Era un hombre hecho y derecho, pero desechó las palabras de sabiduría que adornarían su vida por lo valiosa que es. Permítame leerle Proverbios 1. Tempranito, sabiduría de Salomón, Proverbios 1, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de quién, hermanos, de tu madre. ¿Por qué razón? Porque te quieren molestar, porque te quieren fregar la paciencia, porque te quieren ver mal, porque te quieren destruir. No, dice la Biblia, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Será bendición para tu vida obedecer a tu madre y obedecer a tu padre. Y permítame decir algo más, no importa qué tan viejo te sientas. Debo reconocer que mientras preparaba el mensaje, me acordaba de mi padre, que ya no estaba entre nosotros por los designios de la voluntad del Señor, y que me gustaría que estuviera con nosotros aquí, porque yo no sé más que el Señor sabe mejor. Pero yo no sé si yo recibí todos los consejos de mi padre como debí recibirlos, teniéndolo. Y ahora que me faltan, en algunos casos, hermanos, no despreciemos la bendición que tenemos si el Señor nos tiene con nuestros padres y nuestras madres aquí. Y más aún si son padres piadosos, como el caso de Manoah y su esposa. Sansón decidió que lo que a sus ojos agradaba era lo correcto y que estaba bien, aun cuando estaba en contra de la voluntad de Dios y aun cuando sus padres amorosamente se lo recordaron. Y hermanos, es por cosas como estas que menciono que Sansón, el juez, es un enigma, ya que el Salvador vivía como los tiempos lo dictaban. Yo hago lo que a mí me da la gana. Ahora, hermanos, no pensemos que los padres de Sansón eran perfectos. Por supuesto que no. De hecho, nos queda considerar al menos dos cosas. Cuando yo leía, yo probablemente le hubiera dicho a mi hijo o a mi hija, sobre mi cadáver, tú haces eso. Probablemente yo lo hubiera hecho. Pero no sabemos necesariamente en qué condiciones estaban los padres de Sansón. ¿Por qué? Sansón era adulto. Sansón era adulto. No sabemos también si se dieron ante la presión de su hijo. El punto no es ese, hermanos. El punto es que tanto hijos como padres, sea cual sea la vocación que el Señor les ha dado, están en responsabilidad
de ser obedientes a Dios sobre todas las cosas. Vemos también, hermanos, la providencia de Dios en acción. Y hermanos, probablemente Manoa y su esposa estaban diciendo, esto no era lo que yo pensaba que iba a pasar cuando el ángel apareció. Pero aquí se nos revela la respuesta al primer enigma, hermanos. Manoa, un padre preocupado, su esposa, una madre preocupada, viendo cómo su hijo se estaba yendo en la dirección incorrecta. Lo que somos padres podemos sentir lo que sintieron ellos. Queremos agarrarlo y torcerle el cuello para que, ¡hey, por acá! Pero no lo ven, no lo entienden, no lo oyen. Hermanos, lo que sigue en el versículo 4 es una palabra del Señor especialmente a los que somos padres. Miren lo que dice el versículo 4. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de quién, hermanos, de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. Se nos está revelando un enigma, hermanos, para ayudarnos a entender de qué va la historia. Ahora permítame decirle algo más. ¿Quién buscaba ocasión contra los filisteos? ¿Saben por qué hago esa pregunta? Algunas personas, teólogos respetables, y yo estoy totalmente de acuerdo en que lo son, consideran de que este era un plan secreto de Sansón para infiltrarse en el campamento filisteo y hacer su vocación. Hermanos, mientras más leo el pasaje, mi conclusión es que eso es más cariño por Sansón, un buen deseo reflejado hacia Sansón, que lo que genuinamente dice el texto. Porque el texto dice primeramente que los padres no sabían que esto era obra de quién, del Señor. El texto inmediato nos dice que es Dios el que está obrando. Además, vamos a seguir viendo que los planes de Sansón más adelante no parecen ir en búsqueda de liberar a nadie. Más bien responde a lo que le han hecho a él individualmente. De modo, hermanos, que es nuestra humilde visión en esta porción de que la lectura más sencilla es de que Dios buscaba ocasión contra los filisteos. Y hermano, lo que esto nos revela a usted y a mí hoy es que la providencia de Dios, la manera en la que Él obra entre su creación para obtener sus santos propósitos, lo distinguen de todo lo demás. Esta es una revelación, una vez más, de la providencia de Dios. Primeramente, no quiere decir que Sansón está actuando bien. Tampoco quiere decir que los padres actuaron mal en tratar de detenerlos. Lo que nos está diciendo el texto es que a pesar de la necedad, a pesar de la terquedad de Sansón, los propósitos de Dios no los detiene nadie. Y eso debe traer consuelo. Sus santos propósitos siempre, hermanos, siempre son cumplidos. No hay nada en este universo, no hay ni una partícula suelta de este universo fuera del control soberano y providente de Dios. Por eso, hermanos, podemos recordar lo que dice Romanos 8:28 y lo podemos entender. Padres que me escuchan, hermanos que me escuchan, que a los que aman a Dios, todas
Lo ven ahí, hermano, no dice algunas. Todas las cosas que suceden ayudan a bien. Esto es, desde luego, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y permítame aclarar algo más. Esto no significa que voy a pecar deliberadamente y todo va a salir bien. No. Esto no quiere decir que voy a pecar y me voy a salir con la mía. Tampoco. Esto quiere decir que aunque yo peque, el propósito de Dios se cumple, aunque tú tengas que sufrir la consecuencia. Ojo con eso, hermano, porque esa doctrina falsa de que salvo siempre salvo, yo puedo vivir como yo quiera sin ninguna consecuencia, es una mentira del diablo. La Escritura enseña que lo que siembras, cosechas. Y de hecho eso es lo que vamos a ver con el caso de Sansón. Lo segundo que quiero mostrarle, hermanos, ya que vemos el problema de la vista que tenía Sansón, vamos a ver un evento que plantea un enigma. Sansón estaba, hermanos, determinado a actuar, a llevar a cabo lo que estaba bien a sus propios ojos. Y sus padres, que no pudieron persuadirlo, procedieron a hacer los trámites. Eso es lo que vemos en el versículo 5. Y hermanos, quiero que recuerden que a diferencia de hoy, los matrimonios eran un asunto familiar, era un asunto de tribu, era un asunto de clan. Lo que menos importaba, no era que no importaba, pero lo que menos importara era si se gustaban los novios. Aquí lo que primaba era el bienestar del clan, si había una buena ganancia económica, y de último, vamos a ver si te gusta. ¿Ok? De modo que la cabeza de familia era la que estaba encargada de hacer el trámite. ¿Sí? Y aún cuando en el caso de que hubiera libertad de escoger, como en el caso de Sansón, los padres tenían que llevar a cabo las negociaciones, porque eso incluía. De hecho, desde ya me declaro que el que venga a pedir la mano de mi hija tiene que hacerlo en estilo aquí, ¿sí? Aquí el padre no paga nada, ¿sí? El novio y su familia pagan todo, ¿sí? Eso es lo que yo veo aquí. ¿No lo ven ustedes ahí? Para eso era que iban Sansón y su familia para allá. Pues ¿saben qué nos habla también, hermanos? Parece gracioso, pero ustedes saben quién tuvo que pagar un alto precio por su novia. Cristo Jesús. Su propia sangre tuvo que entregar para salvar a la novia de él, para comprar, para obtener la mujer de sus sueños. Así que para honrar ese patrón, vamos a hacerlo lo mismo de este lado también. ¿Sí? Por eso ven el versículo 5. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven, y ahí todo el mundo se comienza a emocionar, ¿verdad? Que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Ahora, hermano, ese pasaje 5 y 6 parece un poco confuso. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿De dónde salió ese león? ¿Y cómo llegó ese león ahí? Y la mamá y el papá no se dieron ni cuenta de lo que estaba pasando allí. Sin embargo, hermanos, lo que debemos entender es que había separación. Sansón se desvió de su padre y su madre, como el versículo 8 nos lo va a certificar en un momento. Se apartó Sansón de su madre y de su padre, o sea, él iba junto con ellos. Vamos a la boda, pero él cogió por su lado y mamá y papá venían por el suyo. Y dice el texto que se desvió a un viñedo. Ahora, hermanos, yo no voy a
imponer nada en el texto. Pero algunos teólogos son bastante duros con Sansón para que él se fue para un viñedo. Sí, los nazareos no pueden estar ni oliendo uvas. ¿Ok? Pero el texto no nos dice, hermanos. Podemos especular. Probablemente Sansón pasó por ahí, una uva por aquí, una uva por acá. Probablemente. ¿Ok? Es en ese momento que aparece un león joven. Y ya les he dicho, hermano, que cuando ustedes ven un león joven en la Biblia, no es Simba. ¿Ok? No es un cachorrito de león. Se refiere al león joven sin melena, que supuestamente es el más fiero de todos. ¿Ok? Y este león viene rugiendo hacia él con violencia y con fuerza. Y dice la Escritura que el Espíritu del Señor vino sobre él y fue como si hubieran matado una mosca. Ya. Ahí murió el león. Y hermano, esto es importante notar porque el relato bíblico, principalmente en el Antiguo Testamento, los leones eran comunes. Abundaban en esas regiones, boscosas como esos viñedos. Había también zorros y otra clase de alimañas viviendo en esas regiones así. Y cuando la gente se encontraba con un león, por lo general no iba así. ¿Ok? Pocos personajes de la Biblia mataban leones. Muy pocos. De hecho, los reyes de todas las culturas les gustaba ponerse matando leones. Daniel, ¿recuerdan? Fue puesto en el foso de los leones porque el rey asirio le gustaba mostrar su poder así. Le da capturar leones porque eso, yo soy un hombre fuerte. ¿Ok? Y podemos recordar, por ejemplo, el caso del rey David, que tiene mucha incidencia que ver con lo que estamos viendo hoy. Pero ¿por qué sucede todo esto, hermanos? Bueno, mi tesis es la siguiente, hermanos. Dios está dándole una señal a Sansón. Dios le está recordando cuál es tu vocación. Para eso te llamamos. Para eso te llamé, digámoslo así mejor. ¿Sí? Y nos recuerda tanto a usted como a mí, hermano, que la obra de Dios o el trabajo o la vocación que el Señor nos ha llamado a cumplir no se hace en fuerza humana, no se hace en sabiduría humana, sino que se hace en el poder de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu del Señor. Por eso dice la Escritura, capítulo 4 de Zacarías, si no me equivoco, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Hermanos, ¿cómo cumpliremos nuestra vocación de padre, vocación de esposo, vocación de hermano, vocación de madre, esposa, hijo o hija? No es en nuestra fuerza, no es en nuestro espíritu, es en el poder de Dios. Todo lo que hacemos es solamente posible en su poder. Sin embargo, hermanos, noten algo. Nada de esto que acaba de suceder, un león le salió de la nada, lo hace recapacitar. Nada de esto le recuerda su misión de liberar al pueblo de Dios. Nada de esto le recuerda la misión de destruir a los enemigos de Dios en lugar de unirse a los enemigos de Dios. Él sigue con la intención de hacer alianza con el opresor. Miren el versículo 7, hermanos. Descendió pues, de nuestro texto,
Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. No solamente le gustó lo que vio, sino que ahora también le gustó lo que escuchó. Y dice, esta misma es. Ahora, hermanos, permítanme hacerle una pregunta para la reflexión. Nadie me tiene que contestar y nadie tiene que levantar la mano. ¿Cuántas veces somos recordados por Dios de nuestra vocación, de nuestro llamado, de nuestro deber, de nuestra consagración, por el método que sea? No tiene que ser un león. Es difícil que a usted le salga un león hoy. Lo más que le puede salir es una rata por ahí, no sé. ¿Cuántos hemos sido recordados por Dios de nuestro llamado y lo hemos ignorado? Y hemos seguido con nuestras intenciones. ¿Qué tiene Dios que hacer para llamarle a usted o a mí la atención? ¿Tiene que ser un león? ¿Tiene que ser un oso? Definitivamente aquí hay algo con que debemos reflexionar. Sansón, aún con el incidente del león, siguió poniendo en poco su voto a Dios, su consagración a Dios. Miren el versículo 8 para que lo puedan ver. Ya después que bajaron, se hicieron los arreglos, te voy a dar tanto, tú me das tanto, me das 2 terrenos aquí, 4 allá, y todas estas cosas, van de vuelta. Versículo 8. Y volviendo después de algunos días para tomarla, esto ya en el desposorio, después del desposorio, se apartó del camino. ¿Lo ven de nuevo ahí? Se apartó del camino. ¿A dónde se apartó? Para ver qué cosa. El cuerpo muerto del león. O sea que la primera vez que salió el cuerpo ya estaba apartado. Por eso la mamá y el papá no sabían qué fue lo que había pasado. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel. ¿De dónde, hermanos? ¿Sí? ¿Dónde, hermanos? Ya el matrimonio había sido arreglado, ya le habían dado el anillo de compromiso, y para todos los efectos, esa era la mujer de Sansón. Y noten, hermano, para como lo vemos nosotros hoy, Sansón todavía no la había ni tocado. ¿Sí? Algo que debemos aprender, principalmente los que somos padres de novias. Yo no quiero que me estén tocando a mi hija tampoco. Sansón se regresa a Sora, su casa, y a esperar el día de la boda. Pero algo inusual sucede cuando bajan de vuelta a celebrar la boda. En el cuerpo del león, en el cadáver del león, había un panal de abejas y miel. ¡Wow! Eso es inusual. Sansón comienza a comer y le da de comer también a su madre y a su padre. Pues recuerden algo, que era lo que decía el voto del Nazareo: no se puede tocar nada muerto. Y por lo menos sabemos que la mamá había tomado el voto también, ¿cierto? No sabemos del papá, no creo que lo haya tomado porque a él no se le pidió hacer el voto. Pero Sansón dice, bueno, como yo y come mi mamá también. ¿Ok? Porque no le dijo a la mamá que eso venía de un león muerto. ¿Bien? 1, 2. Versículo 10. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón le hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes.
Esta es otra de las razones por las que la boda la debe pagar la familia del novio. Porque las bodas en ese tiempo eran todavía más caras que acá. Porque las bodas no eran un día. Las bodas eran días. ¿Ok? Y aquí Sansón, para ser un buen novio, decidió pagar un banquete. Ahora, el problema que tenemos ahí, hermano, es que la palabra que usted ve banquete, no es el banquete que usted y yo nos imaginamos. Buffet con camarones, langosta, arroz, no. La palabra hebrea allí, hermano, literalmente significa o literalmente dice fiesta de beber. Eso es lo que literalmente dice el texto ahí. La Reina Valera traduce banquete. En términos nuestros en Panamá probablemente lo llamarían chupata, algo así. ¿Ok? Porque esta era la costumbre de los jóvenes. Así que Sansón patrocinó una fiesta con jugo de uva, pero no nos dice el texto que Sansón tomó. No nos lo dice, pero es muy probable que también hubiera uno o dos sorbitos. Es probable. ¿Sí? Ahora, hermanos, ¿por qué les menciono esto? Porque vemos cómo poco a poco todas las disposiciones del voto nazareo de Sansón van cayendo una a una, hasta que finalmente en el capítulo 16 falta lo último. ¿Qué es lo último? Su voto queda en nada. Todo por ir en pos de una alianza que no le compete. ¿Ok? Miren lo que dice el versículo 11 de nuestro texto. Y aconteció que cuando ellos lo vieron, ¿quiénes? Los filisteos, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. ¿Lo ven ahí? ¿Sabe quiénes son esos 30 compañeros? Esa es la corte de la boda. ¿Sí? No había ni un solo israelita en la corte del matrimonio. Todos eran filisteos. Los que estaban en el banquete eran todos filisteos. Y de hecho, de ahí también salió el padrino de la boda, como vamos a ver también más adelante. ¿Sí? ¿Ven qué fácil podemos quedar en alianza con el mundo sin darnos ni siquiera cuenta? Este era el que debía liberar al pueblo de la opresión de los filisteos y él le estaba emparentando con los filisteos. Pero nunca se olviden del versículo 4. El propósito de Dios se cumple a pesar de. Versículo 11. Versículo 12. Y Sansón les dijo: yo os pondré ahora un enigma. Y aquí vemos lo que titula nuestro mensaje. Noten algo brevemente, hermanos. Como les dije, un acertijo, un enigma, cumplía el propósito de traer el entretenimiento en las fiestas. ¿Sí? Ahí no estaba Electrodisco, ahí no estaba ninguno de los DJs que están aquí amenizando los eventos aquí al lado. La gente, para entretenerse, hacía otras cosas. Entre ellas, vamos a decir, adivinanzas. Pero quiero que noten algo, hermanos. La adivinanza o el juego que está proponiendo aquí Sansón es para, utilizando la señal de Dios que vio en el viñedo. No solamente no le recordó su vocación, sino también la vio como una oportunidad de hacer. ¿Ok? Eso me llamó la atención, porque él nada más pudo haber dicho la adivinanza y ya, adivíneme esta. Pero dice: miren, voy a poner una adivinanza y si la adivinan, yo le voy a dar a ustedes, en términos nuestros serían como 30 calzoncillos y 30 sacos de vestir de diseñador.
¿Ok? Pero si ustedes no lo adivinan, entonces ustedes me van a dar a mí los 30 sacos de vestir. Y mira, hermano, se estaba hasta autoconguiando, porque si se la adivinaban, como se la adivinaron, él tenía que él solito conseguir 30, mientras que la corte nada más tenía que conseguir uno cada uno. Pero él estaba tan seguro, porque obviamente en términos normales esa adivinanza era inadivinable. ¿Ok? Miren lo que dice el versículo 13. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: propón tu enigma y lo oiremos. ¿Ok? Esa boda, hermano, duró 7 días. Fue una fiesta larga, es una patronal completa, hermano. El enigma lo vemos en el versículo 14, hermano, y póngale atención. Entonces les dijo: del devorador salió, ¿qué cosa, hermanos? Comida, y del fuerte salió dulzura. Ahora, usted y yo no sabemos la respuesta, porque estamos siguiendo esto desde el versículo 1. Pero la corte de Sansón, tras que estaban en trago, no saben la historia. Así que los pensamientos no estaban fluyendo bien. Dice el texto que no pudieron declarar el enigma en ¿cuántos días, hermanos? 3 días pasaron y nada. Y hermanos, si me preguntan a mí, aquí es donde entra la verdadera víctima de esta historia: la esposa de Sansón. Todo lo que hizo ella fue un día salir a caminar en Timnat, hacer los mandados, y Sansón puso sobre ella, y eso fue todo para la campeona. ¿Ok? Ya veremos por qué le digo esto, hermanos. Dice la Biblia, versículo 15, ya que los hermanos se les estaba acabando el tiempo y se estaban viendo en un problema económico, sale la verdadera naturaleza de la corte de Sansón. Sale lo que hay en el corazón filisteo, sale lo que hay en el corazón de todos los incrédulos. Al 7º día le dijeron a la mujer de Sansón: mira, induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis invitado aquí para despojarnos? ¿Nos habéis invitado aquí para dejarnos pobres? Con esa razón, mira, si tú quieres que esta boda termine bien, más vale que tú hables con tu marido, y la palabra que dice aquí es seduce a tu marido para que te diga la respuesta, o si no, atente a las consecuencias. Y hermanos, ante eso ella utiliza todo el arsenal femenino, desde su famosa belleza hasta la famosa frase que nunca falla: ya tú no me amas, ya tú no me quieres. ¿Ok? Agreguemos un par de lágrimas al evento y eso no falla. Dice el texto, hermano, versículo 17, noten: y ella lloró en presencia de él los 7 días. De modo, hermano, imagínense, ya cuando estamos viendo que al 3er día todavía no la adivinaban, ya iban 3 días de llanto y rogadera, que tú no me amas, escúchame, ¿por qué eres así? Tu indiferencia, más lágrimas y más lágrimas. De modo que cuando llegaron al 7º día, lo que le dijeron fue: tiene que subirle todavía más la presión. ¿Ok? Y eso fue lo que sucedió. Versículo 17, ella lloró en la presencia de él los 7 días que ellos estuvieron banquete. ¿Usted se imagina a esa señora llorando 7 días en su boda? ¿Quién quiere una boda así? No estaba llorando de alegría. Esta boda es todo lo que no debe ser una boda. ¿Ok? Al 7º día, él se lo declaró. ¿Por qué? Porque ella lo presionaba. Hagan una pausa, hermanos. Ahí automáticamente nos podemos ir 2 capítulos
Y le podemos poner el nombre a una cara, ¿cierto? Una tal Dalila, que usaría esta misma técnica para obtener un secreto todavía más santo que este. Hablando ya y exponiendo la debilidad de nuestro juez. Y más rápido que lo hizo Dalila, nuestra amiga aquí ya le había dicho a la corte cuál era el enigma. Por eso dice el versículo 18: al séptimo día, antes de que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? ¿Vieron cómo les respondieron? Le respondieron con un enigma. Le respondieron con una pregunta. Pero él sabía la respuesta. Dice el texto: y él le respondió: si no haraseis con mi novilla, estoy refiriéndose a su esposa, nunca hubierais descubierto mi enigma. Esa era una alusión un poco despectiva de su esposa, hermanos, que fue víctima en todo este relajo, si me preguntan a mí. Hermanos, antes de ver la importancia del enigma, quiero que analicemos la importancia de vivir de acuerdo a nuestro llamado. No había ninguna necesidad de que Sansón estuviera en lo que estaba. Ninguna, hermanos. Esto no era necesario para que el plan de Dios se cumpliera. El problema es que la paga del pecado siempre es muerte. Nunca lo dude, hermanos. Ir contrario a la voluntad de Dios siempre, no algunas veces, siempre trae consecuencias nefastas. Dios va a cumplir su propósito, hermano, nunca lo dude, pero nunca dude que usted va a tener que lidiar con las consecuencias. Porque Dios comenzó la guerra con los filisteos de todas maneras, pero no por Sansón, porque Dios tiene sus propósitos. Lo cual me lleva al último punto, hermanos: la ira y juicio. Ira y juicio. Versículo 19. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, y tomando su despojo, dio las mudas de los vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como un amigo. ¿Cómo podemos entender estos dos versículos, hermanos? Recuerden, hermanos, lo que Dios está haciendo en Canaán. Dios está juzgando a todas las naciones cananeas, a todas y cada una de ellas. Y se supone que el pueblo de Dios debía estar cumpliendo esa labor. Por eso leímos en Deuteronomio: no tendrás misericordia de ellos, no harás alianza con ellos. Juicio es lo que viene de parte de Dios. Y noten cómo funciona. El Espíritu de Dios vino sobre Sansón, ¿sí? Y Sansón no mató a los 30 que le habían hecho el engaño. Tampoco mató a su esposa, tampoco mató a su padrino, sino que caminó hasta Ascalón, otra ciudad más al sur, mató a 30 hombres ahí, que nadie iba a saber quién era él. Si usted fuera a nuestro tiempo, estuviéramos viendo la noticia: hombre loco mata a puñete a 30 personas y le roba su ropa. Eso es lo que hubiera visto alguien en las noticias en Ascalón, porque nadie sabía quién era Sansón allá. ¿Ok? Pero ese evento en Ascalón, hermanos y hermanas, desarrolla todo el evento de la guerra con los filisteos. Así el propósito de Dios se cumplió. Sansón ni siquiera estaba pensando en ese momento: oh, voy a salvar a Israel. ¿Saben quién estaba pensando Sansón? Me la van a pagar a mí. ¿Ok? Así que él fue allá, le quitó la ropa a todo el mundo allá. Miren ustedes lo que está haciendo Sansón. Y regresa y le dice: aquí está tu ropa y aquí está tu vestido. Y le dice a su esposa:
te quedas aquí, yo voy para mi casa porque estoy bravo contigo. Me dejó ahí, me abandonó, porque estaba bravo, se fue para la casa de su papá. ¿No se parece a lo que hacemos algunos modernos hoy? Estoy molesto, me voy a la casa de mi mamá. Hermano, no hay nada que hacer en la casa de mamá. Usted tiene que reconciliarse con su esposa. Dice la Escritura, no deje que el sol se ponga sobre vuestro. Pero Sansón no estaba en eso. Me voy para la casa de mi mamá y ya veré cuando yo regreso, si es que regreso. De modo que vemos la justicia de Dios en acción, pero simultáneamente vemos la ira del hombre que no obra la justicia de Dios, de la cual todos debemos cuidarnos. Santiago nos dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuidado con lo que hacemos con nuestro enojo, aun cuando consideremos que tengamos la razón, porque el final puede ser terrible. Sin embargo, hermanos, dejó a su mujer. ¿Y saben qué fue lo que hizo el papá de la novia? ¿Qué fue lo que pasó? Aquí estábamos celebrando una boda. ¿Dónde está el novio? No, el novio se fue. ¿Cómo? Ah, bueno, a mí ya me pagaron. ¿Dónde está el padrino? Ah, ahí está, tú mismo eres. Ahora ella se tiene que casar con él, padrino. De aquí para allá iba esa pobre muchacha, hermanos. Por eso es que digo que era la víctima de esta historia. Ahora se iba a casar con un hombre, ese día terminó casada con otro. Y el problema se complica más adelante, porque entonces días después el novio dice, hey, yo voy a buscar a mi esposa. Y bueno, ya veremos eso cuando lleguemos allá. Este es Sansón. Todo por aparentar unión con el mundo. Hermano, solamente quiero cerrar con algo más. ¿Cuál es el significado del enigma? ¿Qué quiere decir el enigma? Creo que hemos visto suficientes lecciones sobre qué no debemos imitar. Pero hay algo más profundo revelado en el enigma. Versículo 14 de nuestro texto. Entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió, ¿qué cosa, hermanos? Dulzura. Y hermano, aquí hay un alto valor simbólico, porque tanto el león como la miel tienen un valor simbólico. El león era la criatura más poderosa en el Medio Oriente en esa época. Se hizo símbolo de realeza y poder. Inclusive a Satanás se le compara a veces con un león rugiente. Por eso entiendo a algunos que consideran y dicen, bueno, ese león representaba la tentación y la fuerza que Dios nos da para vencer la tentación. Puede ser. Pero el contexto del pasaje no me habla de una tentación. Ya él había sucumbido a la tentación hace bastante tiempo. Y si me preguntan a mí, ya ese león se lo había comido desde que la vio. Algunos consideran que muestra cómo Satanás es el león rugiente destruido por nuestro Señor Jesucristo. También puede ser. Sin embargo, hermanos, permítanme plantearles la siguiente tesis y pónganme unos últimos minutos de atención. La Biblia declara también que el león es recordatorio del Mesías. Apocalipsis 5:5, por ejemplo, nos dice que el león de la tribu de Judá sería el que abriría los sellos. Apocalipsis 5:5. Jesús es el león de la tribu de Judá.
La Biblia también señala que Dios viene como un león para hacer juicio. Jeremías 49, versículo 19. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán contra la bella y robusta, porque muy pronto le haré huir de ella, y el que fuere escogido encargaré, porque ¿quién es semejante a mí y quién me emplazará? ¿Quién será aquel pastor que me podrá, ¿lo ven ahí?, resistir? Este es Dios hablando de hacer juicio a su pueblo. Uno más, Oseas capítulo 5, versículo 14. Miren lo que dice el texto. Porque yo seré como un león, aquí, hermanos, y le lameré el cuello. No. Y como cachorro de león a la casa de Judá. De nuevo, la figura del león joven. ¿Y qué haré? ¿Y yo qué haré? Arrebataré y me iré y tomaré y no habrá quien. O sea que Dios también obra como un león rugiente. Entiéndanme la separación que estoy haciendo, hermanos. No estoy diciendo que el Dios actúa como el diablo. Estoy diciendo que Dios obra juicio con la fuerza de león también. Es lo que está enseñando aquí la Sagrada Escritura. La miel era súper preciada en la antigüedad. Esa era la primera esplenda de la antigüedad. El azúcar se reemplazaba con miel. Era valiosa, era inclusive considerado un regalo. Jacob le llevaba al faraón, cuando fue a pedir comida, miel, entre otras cosas. También vemos la alusión que se hace en las Sagradas Escrituras de que los israelitas entrarían a una tierra donde fluye leche y miel. Símbolo de abundancia, símbolo de bendición, símbolo de deleite y de placer. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Porque es probable que el enigma nos muestre la verdad gloriosa del Evangelio, que el juicio de Dios se cierne sobre pecadores que se apartaron del camino. Pero el león fue quebrantado por las manos de pecadores, resultando luego en dulzura para aquellos que participan de su muerte. Ese es el mensaje del Evangelio, hermanos. Del fuerte salió comida. El fuerte nos dice a usted, a mí, el que no bebe mi sangre ni come mi carne, no es digno de mí. El fuerte le dice a usted, yo soy el pan que descendió del cielo. El que de mí come no tendrá hambre jamás. Por la obra de Jesucristo, en el fuerte encontramos dulzura. Somos partícipes de la dulce gloria de Dios. Porque lo que era un mal, por la gloria de Dios, resultó ser nuestro bien y nuestro deleite. Nosotros merecíamos ser devorados por ese león, así como debió ser devorado Sansón. Pero en lugar de eso, encontramos la dulzura de Cristo y la gloria de Dios, de la que somos partícipes no solamente ahora, sino por los siglos de los siglos. Nada es más fuerte que Cristo, ni Satanás es más fuerte que Cristo, en quien encontramos alimento y en quien encontramos
dulzura. Sea este mensaje, hermanos, para que reflexionemos. El verdadero bien no se encuentra allá afuera en el mundo, donde lo estaba buscando Sansón. El verdadero bien existe única y exclusivamente en Cristo. Seamos, hermanos, hallados, obedientes a Él. Es la senda marcada para andar en la luz. Señor los bendiga ricamente, mis amados hermanos. Oremos. Amado Dios.